Buenas tardes. So we welcome Deacon Bill today. Vamos a darle la bienvenida al diácono Bill. Deacon Bill was ordained last September, El diácono Bill fue ordenado el septiembre pasado and so he's here at St. Michael serving as at our parish. y él está aquí sirviendo en nuestra comunidad. And he wanted to try the gospel in Spanish really badly today. Él quería tratar de hacer el evangelio en español este día. So he practiced for a while, Él ha estado practicando por un buen rato and we thank him for trying, right? y le agradecemos por tratar. So it's not easy. No es fácil. So just to get our minds in the gospel again, I'm just going to read it through one more time in Spanish so that we can reflect, okay? Vamos para poner nuestras mentes otra vez en el evangelio, vamos a leerlo otra vez en español. Cuando cae la tarde, los 12 apóstoles se acercaron y decirle, despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en lugar solitario. Él les contestó, denles de ustedes de comer. Pero ellos le replicaron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Eran como 5,000 varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, hagan que se sienten en grupos como de 50. Así lo hicieron y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias. Los partió y los fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron 12 canastos. Este día es el cuerpo y la sangre de Cristo. This is the feast of the body and blood of Jesus. Esta es la fiesta del cuerpo de Jesucristo. And so today is the truth of our faith. Hoy es la verdad de nuestra fe, That we believe as Catholics que nosotros creemos como católicos. that in the Eucharist En la Eucaristía, we have the body and blood of Jesus. en la Eucaristía tenemos el cuerpo y la sangre de Jesús. And we believe that this is real and not a symbol. Y creemos que es real, no un símbolo. When I was a sophomore in college, Cuando yo estaba en mi segundo año en la universidad, I heard the words, be a priest. escuché las palabras, vuélvete sacerdote, Be a priest. vuélvete sacerdote. Why would any man want to be a priest? ¿Por qué un hombre va a querer ser sacerdote? Why do we need priests? ¿Por qué necesitamos sacerdotes? Why can't anybody just be a priest? Porque no cualquier persona puede ser un sacerdote. But to understand the answer to these questions, Para entender las respuestas a estas preguntas, we also have to understand that it's based on the truth tenemos que entender que es basado en la verdad, that Jesus is present in the Eucharist, que Jesús está presente en la Eucaristía, body, blood, soul, and divinity. el cuerpo, sangre, alma y divinidad. And the only way that that's possible, Y de la única manera que esto es posible, the only way that Jesus can feed us himself, la única manera que Jesús nos puede alimentar a nosotros mismos, is through the hands and the ministry of a priest. es por medio de las manos del sacerdote.
In September 2019, En septiembre del 2019 there was a study done, hubo un estudio que hicieron and it found that 70% of Catholics y encontraron que el 70% de los católicos do not believe that Jesus is really present in the Eucharist. no creen que Jesús está presente en la Eucaristía Or they don't understand this truth. o no entienden la verdad. And when we learn our faith, Y cuando aprendemos de nuestra fe, it can seem that the Catholic Church seems to teach things se ve que la Iglesia Católica quiere enseñar cosas that might seem that they are made up or created. que pueden ser cosas que fueron creadas o hechas de algo. But if we look closely at the readings today, Pero si miramos bien a las lecturas de hoy, we learn that the belief in Jesus in the Eucharist aprendemos que la creencia de Jesús en la Eucaristía is present in the Scriptures está presente en las Escrituras and can be understood if we think like Jewish people. y se pueden entender si pensamos como personas judías, Like the Jewish people that lived in the time of Jesus. con los judíos que vivieron en el tiempo de Jesús. And we can have an understanding of why Jesus is present in the Eucharist Y podemos entender por qué Jesús está presente en la Eucaristía, under the forms of bread and wine. en la forma de pan y vino. In the first reading, we heard about Melchizedek. En la primera lectura escuchamos de Melquisedec. Melchizedek is only mentioned 2 times in the Old Testament. Melquisedec solamente es nombrado 2 veces en el Antiguo Testamento. The first is in the book of Genesis, which we heard just a moment ago. El primero es en el libro de Génesis que acabamos de escuchar hace unos momentos. The second time we hear of Melchizedek was in the Psalm for today. La segunda lo escuchamos en el Salmo que hicimos hoy. The reading in Genesis tells us that Melchizedek was king of Salem, En la lectura de Génesis nos dice que Melquisedec era el rey de Salmo and priest, y sacerdote. sacerdote del Dios Altísimo. And Melchizedek is the first man to be called a priest in the entire Bible. Melquisedec es el primer hombre que es llamado sacerdote en toda la Biblia. The first one to be named a priest is Melchizedek. El primero que fue llamado sacerdote fue Melquisedec. And he comes out to meet Abram. Y él viene al encuentro de Abraham. And a priest is one who offers sacrifice. Y el sacerdote es el que ofrece los sacrificios. But Melchizedek comes out bringing bread and wine. Melquisedec viene ofreciendo pan y vino. He brings out bread and wine and sacrifice to God. Y él ofrece pan y vino en sacrificio a Dios. And he blesses Abram, Y bendice a Abraham. which shows Melchizedek is a priest. Muestra que Melquisedec es un sacerdote. But he's not offering a sacrifice of a bull or a goat or a lamb. Pero él no ofrece un sacrificio de un chivo o de alguna otra manera. He's offering bread and wine. Ofrece pan y vino. And for the Jewish rabbis, Y para los rabinos judíos, they saw in this sacrifice, this offering of bread and wine, vieron en lo que ofrece, en el pan y el vino, the presence of God. la presencia de Dios. They believed in what was called the bread of the presence. Ellos creían en lo que se llamaba el pan presente. The Jewish rabbis believed in the bread of the presence. Ellos creían en el pan de la presencia. It was a divine symbol Era un símbolo divino of God's presence with his people. de la presencia de Dios con la gente. Remember that God fed the Israelites in the desert with manna from heaven.
Acuérdese que Dios les dio la presencia en el maná, la presencia del cielo. Again, the Jewish people believed that this bread from heaven was miraculous. Acuérdese que los judíos creían que este maná del cielo era increíble And it was miraculous. y era maravilloso. And so in the temple, the Jewish priests would make a special offering. En el templo los sacerdotes judíos ofrecían They would bake 12 cakes of bread every Sabbath. y hacían 12 pasteles de pan cada sábado. And each represented the tribes of Israel, 12 tribes, 12 cakes of bread. Y cada uno representaba las 12 tribus de Israel, 12 panes, 12 tribus. And in the time of Jesus, Y en el tiempo de Jesús, these Jewish priests would take this bread estos sacerdotes judíos tomaban ese pan and place it on a marble table. y lo ponían en una mesa de mármol And then they would go into the temple y entraban al templo and offer the bread to God. y ofrecían ese pan a Dios. They believed something really special happened. Creían que algo muy especial pasaba Once the bread was offered to God, cuando el pan era ofrecido a Dios. it was holy, Era santo to be set apart. para ponernos And aparte. And they took the bread from the marble table and then put it on a golden table. Y cogían ese pan de la mesa de mármol y lo ponían en una mesa de oro, Because now it represented the bread of the presence. porque ahí ya representaba el pan de la presencia. They called it the bread of the presence or the bread of the face of God. Le decían el pan de la presencia o el pan de la cara de Dios. And the priests would eat this bread inside the temple. Y los sacerdotes comían este pan dentro del templo. But 3 times a year, 3 veces al año, something really amazing happened. algo maravilloso pasaba. Every Jewish family Cada familia judía had to make a pilgrimage to Jerusalem to the temple. tenían que hacer una peregrinación al templo 3 times a year. 3 veces al año. On the feast of Passover, En la fiesta de Pascuas, Pentecost, Pentecostal and Tabernacles. y en el tabernáculo. And on these 3 feasts, Y en estas 3 fiestas, the high priest would come out of the temple los altos sacerdotes salían del templo in front of all the pilgrims, en frente de todos los peregrinos holding the gold table y sostenían la mesa de oro with the bread of the presence on it, con el pan de la presencia encima and hold it out for everyone to see. y lo aguantaban mostrando para que todos los vieran. And he would say, "Behold God's love for you." Y decían, aquí está el amor de Dios por ustedes. Behold God's love for you. Aquí está el amor de Dios a ustedes. And that's when they were looking at the bread of the presence, Era cuando miraban el pan de la presencia, which was a symbol, que era un símbolo, a sign una señal of God's presence with his people. de la presencia de Dios con su gente. Jesus uses bread today in the gospel, Jesús usa el pan hoy en el Evangelio, a multiplication of bread, la multiplicación de los panes, a miraculous multiplication of bread. un milagro de la multiplicación de los panes, Enough to feed 5,000 men suficiente para darle de comer a 5,000 personas, with some left over. con algo que sobró. From Jesus' hands, the bread is multiplied. El pan en las manos de Jesús se multiplicó, But he tells his apostles, pero él le dice a los apóstoles, denles ustedes de comer.
he asks his apostles to give the food themselves. Él le dice a los apóstoles, denle ustedes de comer. He wants them to feed the people. Él quiere que ellos le den de comer a la gente. Jesus provides the bread, Jesús da el pan, but the apostles have to distribute it. pero los apóstoles tienen que distribuir el pan. Jesus tells them, give them food yourselves. Jesús les dice a ellos, denle ustedes comida a ellos. And in that statement of Jesus, Y en esas palabras de Jesús, he's preparing them to later become priests. los está preparando para más tarde se vuelvan sacerdotes And they become priests at the Last Supper. y se convierten en sacerdotes en la última cena. And the night before Jesus died, he celebrates the Passover. Y en la noche en que Jesucristo muere, donde pasa que va a ser crucificado, But he doesn't sacrifice a lamb. pero no sacrifican un cordero. When you celebrated the Passover, Cuando estaban celebrando en el Jueves Santo, you were supposed to sacrifice a lamb. había que sacrificar un cordero. Jesus instead uses bread and wine. Jesús usa el pan y el vino. And he says, these are me. Y dice, esto es yo. Why does Jesus use bread and wine? ¿Por qué Jesús usó el pan y el vino? Because it points to the first priest, Melchizedek. Porque nos apunta hacia el primer sacerdote Melquisedec. The first sacrifice that was offered was bread and wine. El primer sacrificio que se ofreció fue el pan y el vino. And the Jewish people knew that bread and wine signified the presence of God. Y las personas judías sabían que el significado del pan y el vino era la presencia de Dios. And so Jesus takes the bread and wine that symbolize God's presence, Y Jesús toma el pan y el vino que simboliza la presencia de Dios and transforms them completely into his real presence. y la transforma en la presencia real del mismo. And this is through the hands of Jesus. Y esto es por medio de las manos de Jesús. And then later through the hands of the apostles who all became Y priests. más tarde en las manos de los apóstoles que se convirtieron en sacerdotes. And so why would any man want to be a priest? ¿Por qué cualquier hombre quiere volverse sacerdote? Because Jesus calls them to help him feed his people. Porque Jesús los llama para ayudar a alimentar a su gente. Now, I'm 40 years old, Yo tengo 40 años. and I would like a wife. A mí me gustaría una esposa. I would like to have children. Me gustaría tener hijos. This is a natural desire for a man. Esto es un deseo natural para un hombre. I still desire that. Todavía yo deseo eso. But Jesus has called me to celibacy, Pero Jesús me ha llamado al celibato to make a sacrifice of my life. para hacer un sacrificio de mi vida. And I sacrifice Y yo sacrifico my natural desire mi deseo natural to have a wife and children, de tener una esposa y hijos to serve God's people as a priest. para servirle a las personas de Dios como sacerdote. A sacrifice sets somebody apart. Un sacrificio hace una persona aparte. And so a priest sacrifices having a family of his own Un sacerdote sacrifica de tener una familia de él mismo in order to embrace the family of the church. para acoger los hijos de la comunidad de la iglesia. And he stands there as father.
I stand here as father y estoy aquí como un padre, because priests are fathers. porque los sacerdotes son padres. Every priest is a father Cada sacerdote es un padre who is called by Jesus in love que es llamado por Jesús en amor to help feed his people. a ayudar a alimentar a su gente. And if Jesus in the Eucharist is a symbol, Y si Jesús en la Eucaristía es un símbolo, then the priesthood is a joke. entonces el sacerdocio es un chiste. Why would anybody sacrifice for a symbol? ¿Quién se va a sacrificar por simplemente un símbolo? Unless Jesus is real A no ser de que Jesús sea real. and he's no more real and no more present than in the Eucharist. Y no es más real, no más presencia que en la Eucaristía. This Sunday, we come to renew our faith as a church. Este domingo venimos a renovar nuestra fe en la iglesia, In the truth that Jesus is really present in the Eucharist. en la verdad que Jesús es realmente presente en la Eucaristía. And the only way it's possible, Y de la única manera que es posible, the only way we can come into church and be with Jesus in the Eucharist, de la única manera que podemos venir a la iglesia y estar con Jesús en la Eucaristía, is because of the ministry of the priests. es por el ministerio del sacerdocio. If you want to get rid of the Eucharist, Si queremos deshacernos de la Eucaristía, you get rid of priests. tenemos que deshacernos de los sacerdotes. And then there will be no more Mass, No habría una misa, no more Eucharist. no más Eucaristía, But Jesus feeds us himself. pero Jesús nos da de comer Él mismo. Jesus feeds us himself. Él nos da de comer Él mismo. He doesn't give us just a symbol. Él no solamente nos da un símbolo, He gives us his very life. nos da su vida. He wants every one of us to have his life in us. Él quiere que cada uno de nosotros tengamos esa vida en nosotros mismos. And there's no greater gift from God. Y no hay regalo más grande de Dios, There's no greater thing that God can do no hay algo más grande que Dios pueda hacer than to give us his only Son. que darnos su único Hijo. And God does this Y Dios hace esto at every Mass en cada misa, from the hands of every priest. por medio de las manos de cada sacerdote. And so this feast of the body and blood of Jesus Y esta fiesta del cuerpo y la sangre de Jesús reveals to us nos revela that Jesus feeds us himself, que Jesús nos da de comer Él mismo, but he does it through the priests. pero lo hace por medio de los sacerdotes. And we joyfully serve Y ellos, los sacerdotes, servimos con alegría because we're close with Jesus in our own ministry. y estamos cerca de Jesús en nuestro propio ministerio. And our celibate life Y nuestro celibato, la vida del celibato, is full of joy está lleno de felicidad because it is full of Jesus porque está lleno de Jesús and his love y su amor that he wants to feed us with. que nos quiere alimentar a nosotros. And that is the Eucharist. Y eso es la Eucaristía. So let us ask Jesus today Entonces, dejémonos preguntarle a Jesús hoy to raise up more men to the priesthood, que vamos a levantar más jóvenes al sacerdocio so that Jesus can feed us himself. para que Jesús nos pueda alimentar Él mismo. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.